Continuando con la lección de crear y editar nuevos elementos dentro de la base de datos o dentro del sistema Regis, hay un dato que nos hacía falta y este dato se llama la red de calles, que es la que nosotros vemos ahorita acá. Sin embargo, esa red de calles que hacía falta en la base de datos, que hace falta llevarla a la base de datos, está en un formato shape. Bueno, lo que nosotros ahora vamos a aprender es, primero, vamos a examinar esta tabla de datos y vamos a ver que dentro de su tabla de datos hay un código que se llama el tipo de la clase de elemento que está acá. Este nos va a indicar qué tipo de elemento es el que está. Fíjense que los 31 son street, los A31 son avenidas, A63 y van a encontrar por acá otro código, A41. Y así este es un tipo de elemento que está en esta clase o en esta capa de datos. Entonces lo que nosotros necesitamos también es darle un botón. Vamos a ver, botón derecho en sus propiedades. Vamos a ver qué tema de coordenadas geográficas, es decir, en latitud y longitud. Bueno, nosotros necesitamos realmente llevarlo eso a un formato común que tiene nuestra base de datos. Bueno, pero en primer lugar lo que vamos a hacer es, vamos a aprender, vamos a importar primero la estructura de la base de datos. La estructura significa estos atributos, eso vamos a exportar con toda su tipificación a una clase nueva que vamos a crear. Esa clase nueva va a estar en Regis y va a estar en un nuevo dataset que vamos a crear. La vamos a crear aquí dándole botón derecho en contenido y vamos a crear un nuevo dataset, un nuevo contenedor de datos. Dándole botón derecho, dataset. En este nuevo dataset se va a llamar transportation. ¿Ya? Aquí nosotros le vamos a decir cuál es el sistema de coordenadas que debe de tener. Vamos a importar de Redlands de Plan Record, ¿se acuerda? Ahí está. Le damos siguiente, finalizamos. Ya está creada la clase Transportation. Dentro de esta clase, nosotros tenemos que traer esta capa de datos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es vamos a crear una nueva clase de elementos que se va a llamar, aquí en el texto dice que se va a llamar. Digamos que esta clase la vamos a crear una clase dentro de Transportation, una nueva clase que se va a llamar Street. El tipo de elemento que nosotros vamos a crear va a ser un dataset, una clase tipo línea. Le damos siguiente y aquí en geometría es de tipo línea, ya lo habíamos indicado. Sin embargo, aquí nosotros habíamos observado que ya están creados los atributos en esta clase. Entonces, en esta estamos aprendiendo vamos a aprender una nueva herramienta para traer datos. Una vez que hemos creado la estructura de la tabla o de la clase, podemos poblar con los datos de otro archivo que puede estar en una diferente fuente. Para eso nosotros tenemos que tener la misma estructura en todo caso. Tiene que tener la estructura de esta, tiene que ser la misma de la clase vacía que estamos creando. Para esto vamos a importar de data source y de street. Fíjense que ya importó toda la estructura que tiene. Ya la exportó. Y le decimos finalizar. Si nosotros observamos esta clase con sus atributos, van a ver que los atributos que tenemos son los mismos que tiene esta clase que está en shape. Bueno, lo que nosotros necesitamos ahora es poblar a la base de datos. Para poblar esta base de datos le damos botón derecho a la clase ya creada y le decimos load. Vamos a hacer un load data, ahí está.
Le vamos a dar siguiente y vamos a navegar donde se encuentra Red Street. Y aquí está ese Red Street. Le decimos que ese shape lo tiene que adicionar a la lista de elementos. Aquí pueden existir muchos elementos que se van a formar y como resultado final va a ser que todos esos datos van a ser exportados o importados dentro de una clase que se llama, en este caso, street. Entonces yo este shape le voy a decir que adicione a mi lista y como ya no tengo más, le doy siguiente, le damos siguiente y fíjense que cada una de los atributos que estaban en el shape y que se copió esa estructura a esta clase, podemos hacer cotejar, podemos cotejar y ya al cotejar hasta el final le decimos leemos los datos o solo leemos los elementos que satisfacen alguna consulta. Esta segunda opción es para importar ciertos datos. Por ejemplo, estamos trazando la red de agua potable de Santa Cruz, pero la estamos trazando a nivel de unidad vecinal. Entonces puede que un usuario haya trabajado la unidad vecinal 1, el segundo usuario la unidad vecinal 2 y el tercer usuario la vecinal 3, la unidad vecinal 3. Bueno, en el orden de llegada me dice que el usuario de la unidad vecinal 3 ya terminó y que quiere entregar. Bueno, entonces ahí me sirve. Él, por ejemplo, ya ha podido trabajar más unidades de un archivo. Pero me está diciendo, hoy día me tocaba terminar la unidad vecinal 3, entonces cárgueselo. Bueno, entonces yo lo puedo cargar aquí y le puedo dar la condición, ¿no? Le puedo construir la condición para que me diga que solamente me traiga las redes trabajadas de la unidad vecinal 3. En este caso no está sucediendo eso, vamos a leer todos los datos, le damos siguiente y finalizamos. Esa clase que estaba vacía, ahorita aquí me va a salir el mensaje. Esa clase que estaba vacía, esta clase street, ahorita la vamos a tener ahora sí. Ya se pobló, ya tiene los datos. ¿Ya? De eso se trataba esta importada. Y si nosotros vemos su tabla de datos, vean, ya lo cargó con todo. Ya lo cargó con todo. Entonces es otra forma de poder traer datos en función a una estructura ya creada.